Nadia Martín, a woman of 32 years, worked as a secondary school teacher in the small town of Sanlúcar de Barrameda, nestled along the Cádiz coast. Her days were dedicated to teaching literature and language to teenagers, but her life was far from simple. Her husband, Javier, an engineer, had been working in Norway for almost 2 years, with 3 more years left on his 5-year contract. They had no children yet, a source of quiet frustration and whispered worries in their home. Nadia was known in town for her youthful appearance. People often guessed she was in her early 20s. She took great care of herself, wearing elegant yet modest dresses that hugged her figure with subtlety. Today, she wore a sapphire blue dress that reached just above her knees, paired with cream-colored heels that clicked softly against the wooden floors of her apartment. A delicate silver necklace with a small sapphire pendant rested against her collarbone, catching the light with every movement. Her dark hair was styled in loose waves, framing her face and drawing attention to her deep hazel eyes that hid a mixture of tiredness and longing. One afternoon, while enjoying a cup of café con leche with her neighbor and close friend Carmen on the terrace of her building, the conversation took a turn. Carmen, a vivacious woman with a contagious laugh and a flair for drama, mentioned her son Álvaro, an 18-year-old who was struggling at school. Oye, Nadia, Carmen said, swirling the last drops of coffee in her cup, ¿no podrías darle unas clases a Álvaro? El chaval no levanta cabeza, y si no mejora este trimestre, lo llevo crudo. Claro, no hay problema, Nadia agreed thoughtfully. Podríamos organizar algo. No cobro mucho, no es por el dinero. They agreed that Álvaro would come to Nadia's apartment for lessons. Carmen's place was on the 3rd floor, Nadia's on the 5th. The arrangement was convenient for both. The first day Álvaro knocked on her door, Nadia was surprised at how different he was from the typical teenagers she taught. Tall and athletic, with a mischievous sparkle in his dark eyes, he wore a casual white t-shirt and faded jeans that hung just right, not too tight, but not loose either. His sneakers were well worn, hinting at countless hours on the basketball court. Hola, profesora, he said with a grin. Hola, Álvaro, pasa, Nadia replied, trying to keep her tone professional despite the flutter in her stomach. As the lessons began, it was clear Álvaro had little interest in studying. His mind wandered, and Nadia found herself distracted as well. His casual teasing and the way he looked at her reminded her of the youthful passion she and Javier once shared before his departure. The afternoon light filtering through the curtains gave the room a golden glow, making her feel unexpectedly alive. During one break, Álvaro joked, Profe, ¿por qué los profesores nunca comen fruta? Porque siempre están cansados de las clases. Nadia laughed, a sound rare and genuine in recent times. Days turned into weeks, and their meetings became a routine. Nadia found herself calling Carmen regularly, asking her to send Álvaro over. The young man's company was a strange balm to her loneliness, though she fought the uneasy feelings growing inside her. Álvaro was no reckless youth. There was a maturity beneath his playful exterior, something that made her heart race and her thoughts spiral. One evening, after a particularly long session, Álvaro lingered by the window, gazing out at the twinkling lights of the town below. Nadia noticed the way his eyes softened when they met hers. She told herself it was just loneliness talking, the absence of Javier playing tricks on her mind. Soon, the lessons grew more frequent, sometimes twice a day. Álvaro would arrive, sometimes after soccer practice, still sweaty and flushed, a bit breathless but smiling. Nadia's modest sapphire dress seemed to cling tighter, her heels a little higher, the pendant swinging more freely against her skin. Their conversations became less about school and more about dreams, fears, and the strange connection they shared. But with this closeness came a dangerous tension. Nadia knew the line she was crossing but felt powerless to stop. The forbidden fruit was sweet, and the nights were long. Then came the shock, a visit to the doctor, a test she never expected to take. Nadia discovered she was pregnant. The news hit her like a storm, and her carefully maintained world began to crumble. She called Javier, her voice trembling as she told him she needed him to come home. The distance between them suddenly felt unbearable. As she sat alone in her apartment, staring at the small sapphire pendant, the phone rang. It was Carmen. Nadia, tienes que venir a casa. Álvaro no está bien. And just like that, a new mystery unfolded, darker and more tangled than anything Nadia could have imagined.
La tarde en Sanlúcar de Barrameda se volvía cada vez más gris, como si el cielo quisiera reflejar el torbellino que se desataba en el corazón de Nadia Martín. Después de la llamada de Carmen, sus manos temblaban mientras cerraba la puerta de su apartamento y bajaba las escaleras con una mezcla de miedo y curiosidad que le apretaba el pecho. Al llegar al tercero, Carmen le esperaba en el rellano, con el rostro más serio que nunca, dejando atrás la habitual chispa de alegría que la caracterizaba. Nadia, tienes que verlo tú misma, dijo Carmen con voz baja. Álvaro ha cambiado mucho en las últimas horas. No está bien, y no sé qué hacer. Nadia frunció el ceño, la preocupación reemplazando cualquier otra emoción. Carmen la guió dentro del apartamento, donde el aire estaba cargado de un silencio incómodo. Álvaro estaba sentado en el sofá, con la cabeza baja, los hombros caídos, y una expresión que no podía describir más que como derrotada. Llevaba una camiseta gris que parecía más grande de lo normal, como si quisiera esconderse dentro de ella. Sus vaqueros, antes desaliñados pero con estilo, ahora parecían arrugados y sucios, y sus zapatillas deportivas tenían manchas de barro. La piel pálida contrastaba con sus ojos oscuros, que parecían estar perdiendo el brillo que tanto había cautivado a Nadia. ¿Qué te pasa, Álvaro?, preguntó Nadia con suavidad, acercándose lentamente para no asustarlo. El joven levantó la vista, y por un momento, la expresión de desconcierto y dolor le hizo recordar a Nadia que detrás de esa fachada de chico despreocupado, había mucho más. Con voz ronca, apenas un susurro, respondió, no sé cómo decírtelo, profesora, o Nadia, es que, se detuvo, tragando saliva. Siento que todo se está yendo de las manos. Carmen se sentó a su lado, tomando su mano con un gesto maternal. Hijo, sabes que estamos aquí para ayudarte, ¿verdad?, dijo, intentando infundirle valor. Nadia sintió una oleada de compasión mezclada con una culpa punzante. ¿Cómo había permitido que la distancia con su marido la llevara a esta situación tan complicada? ¿Cómo podía ayudar a Álvaro cuando ella misma se sentía perdida? Cuéntanos qué pasa, Álvaro, insistió, intentando mantener la calma. El joven respiró hondo y, con un temblor apenas perceptible, comenzó a hablar. Hace unos días, recibí una llamada de alguien que no esperaba. Me dijeron que había problemas con un asunto familiar, algo que mi padre escondió durante años. Y ahora, alguien está tratando de usar eso para chantajearme. No sé a quién acudir, ni qué hacer. Y con todo este lío, estudiar se ha convertido en un castigo. Nadia intercambió una mirada con Carmen, entendiendo que el problema iba mucho más allá de las malas notas o la rebeldía adolescente. ¿Quién te llama?, preguntó con cautela. Álvaro negó con la cabeza. No lo sé. Siempre me llaman desde números desconocidos, y cuando respondo, solo escucho amenazas. Me piden dinero, y dicen que si no pago, contarán todo a todo el pueblo. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Nadia se dio cuenta de que su propia vida, llena de secretos y decisiones cuestionables, parecía entrelazarse con la de Álvaro de formas inesperadas. Intentó sonreír para aliviar la tensión, pero su voz tembló un poco. Mira, Álvaro, no estás solo. Vamos a encontrar una solución juntos. ¿Y tú, Carmen, has pensado en denunciar esto? Carmen suspiró. He llamado a la policía, pero sin pruebas, no pueden hacer mucho. Y temo que si esto se corre la voz, podríamos perder la poca reputación que nos queda en este pueblo pequeño. La conversación se interrumpió por un golpe en la puerta. Las dos mujeres se pusieron en alerta. Nadie esperaba a nadie más. Nadia fue a abrir con cautela. Un hombre de mediana edad, con rostro curtido por el sol y ojos fríos, se presentó. Buenas tardes, dijo con tono grave. Soy inspector García, de la Guardia Civil. Tenemos algunas preguntas sobre unas llamadas a un joven llamado Álvaro. ¿Podemos pasar? Nadia tragó saliva. La policía entrando en aquel apartamento significaba que las cosas eran más serias de lo que imaginaban. Claro, respondió, haciendo un gesto para que entrara. Por favor, pasen. Mientras el inspector tomaba asiento, Nadia notó que Álvaro evitaba su mirada. El ambiente se volvió aún más tenso. El inspector comenzó a hablar con voz calmada pero firme. Señores, entendemos que esta situación es delicada, pero necesitamos toda la información posible para proteger a Álvaro y detener a quien sea que esté detrás de estas amenazas. Nadia sintió que el corazón se le aceleraba. En ese momento, el teléfono de Álvaro sonó. El joven miró la pantalla, pálido. Es de un número desconocido, murmuró, con un movimiento instintivo. Nadia contestó. Hola, del otro lado,
Una voz distorsionada y grave respondió: «No deberías haberte metido, señora Martín. Algunos secretos deberían quedarse enterrados. Esto solo acaba de empezar». La línea se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadia miró al inspector, a Carmen, a Álvaro, y supo que nada volvería a ser igual. La sombra de un pasado oculto se extendía sobre ellos, y su vida, al igual que la de Álvaro, pendía de un hilo. Aquella noche, mientras la brisa fresca del Atlántico entraba por la ventana entreabierta, Nadia se preguntó cuánto más podría resistir antes de caer en la oscuridad que la acechaba. Y, sobre todo, quién estaba realmente detrás de esas amenazas que ahora arrastraban a todos hacia un abismo sin retorno. Los días siguientes en Sanlúcar de Barrameda transcurrieron entre la inquietud y la tensión creciente. Nadia se movía por su casa con la mente llena de pensamientos enredados, mientras su embarazo, aún reciente y secreto, pesaba en su interior como un delicado misterio. Su vestido blanco de lino, ligero y vaporoso, acariciaba su piel con suavidad, pero no podía ocultar la ansiedad que le crispaba los músculos y la mirada. Los zapatos de tacón bajo que elegía para sus clases parecían cada vez más incómodos, como si su cuerpo entero le recordara que algo había cambiado para siempre. La llegada del inspector García había marcado un antes y un después. Con su chaqueta oscura y rostro serio, aquel hombre representaba la realidad ineludible que nadie intentaba evitar. Cada vez que llamaba por teléfono o aparecía sin previo aviso, el ambiente se cargaba de una electricidad tensa que hacía que las paredes de su apartamento parecieran estrecharse. Una tarde, mientras repasaba apuntes para sus clases, recibió una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, la voz de Javier sonaba cansada pero firme: «Nadia, necesito que me cuentes todo lo que está pasando. He hablado con la empresa y puedo salir de Noruega antes de lo previsto. Pero antes, quiero entender». Nadia suspiró, el peso de la verdad aplastándola. «Javier, no es solo lo de Álvaro. Hay cosas que creí enterradas y que ahora vuelven a la superficie. No sé en quién confiar». Mientras hablaban, Nadia se miró en el espejo del salón. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y el brillo de sus ojos, antes lleno de esperanza, ahora estaba empañado por la incertidumbre. Llevaba un delicado colgante de plata que había sido un regalo de Javier, un símbolo de promesas y futuros compartidos. Decidió que era hora de actuar. Al día siguiente, acudió a la casa de Carmen para hablar cara a cara con Álvaro. Lo encontró en el patio, limpiando su vieja bicicleta con movimientos mecánicos, como si intentara ordenar también su vida. «Álvaro», comenzó Nadia con voz suave, «necesito que confíes en mí. No podemos dejar que esa sombra te siga persiguiendo». Él levantó la mirada, mostrando un destello de vulnerabilidad que conmovió a Nadia. «¿Qué quieres que haga, profe?», preguntó con un hilo de voz. Ella sonrió con tristeza. «Juntos vamos a descubrir quién está detrás de todo esto. Pero necesito que seas honesto conmigo». Todo. Mientras conversaban, Carmen apareció con 2 vasos de limonada casera, coronada con hojas frescas de menta. Su sonrisa, aunque preocupada, intentaba imprimir esperanza. «Y que no se te ocurra dejar que el inspector se quede sin trabajo», bromeó, tratando de aliviar la tensión. «Si no fuera por él, esto sería mucho peor». Nadia rió por primera vez en días, un sonido ligero que se mezcló con el aroma de jazmín que impregnaba el patio. Esa misma noche, en su apartamento, Nadia revisaba mensajes en su móvil cuando una nueva notificación apareció: un video anónimo, sin remitente. Lo abrió con cautela. En la pantalla, imágenes borrosas mostraban una casa antigua, con ventanas tapiadas y un jardín descuidado. La voz distorsionada que acompañaba las imágenes decía: «Aquí comienza la verdad que nadie quiere que sepas, Nadia. Prepárate para lo que viene». El corazón de Nadia latía con fuerza, mientras una mezcla de miedo y curiosidad la empujaba hacia un destino incierto. ¿Qué secretos guardaba aquel lugar? ¿Y cómo estaban relacionados con su vida, con la de Álvaro, con la amenaza que pendía sobre ellos? La noche se cerró sobre Sanlúcar, y en el silencio solo se escuchaba el susurro del viento y el latido acelerado de un futuro que prometía no ser amable. Pero, justo cuando se disponía a apagar la luz, el teléfono sonó de nuevo. «Señora Martín», una voz grave y desconocida. «Tenga cuidado con en quién confía. La verdad duele más de lo que imagina, y algunos están dispuestos a todo para protegerla». La línea se cortó, dejando a Nadia en la oscuridad, enfrentándose a un abismo que parecía no tener fin.
La mañana siguiente se despertó con una sensación extraña, como si la noche le hubiera dejado un peso invisible sobre los hombros. Nadia se vistió con cuidado, escogiendo una blusa de seda color carmesí que caía suavemente sobre su cintura, combinada con una falda lápiz negra que realzaba sus curvas sin perder la elegancia. Sus pendientes de plata, finos y discretos, brillaban con la luz del sol que se colaba por la ventana. El ligero aroma a jazmín que siempre la acompañaba parecía esta vez un escudo contra la incertidumbre que la acechaba. Decidió salir a dar una vuelta por las calles empedradas de Sanlúcar para despejar la mente. Mientras caminaba, los lugareños la saludaban con su habitual cordialidad, sin sospechar la tormenta que se gestaba en su vida. En la plaza del Cabildo, un grupo de ancianos discutía animadamente sobre el último partido de fútbol, y un vendedor ambulante ofrecía naranjas dulces que perfumaban el aire con su frescura. Mientras paseaba, recibió un mensaje de Álvaro: necesito verte. Es urgente. Sin pensarlo, respondió que se encontrarían en la cafetería La Cueva del Flamenco, un lugar pequeño y acogedor, con paredes decoradas con fotos en sepia y guitarras colgadas que daban testimonio de la rica tradición andaluza. Al entrar, la cálida luz amarillenta envolvía el espacio. Álvaro ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con la mirada tensa y las manos entrelazadas. Vestía una camisa azul marino que dejaba entrever sus fuertes brazos, y unos pantalones vaqueros oscuros. Había dejado atrás la camiseta desaliñada y se mostraba más serio, casi decidido. Nadia, comenzó, sin rodeos, he estado pensando mucho en todo esto. No solo me amenazan a mí, sino que hay algo más grande detrás. Algo que podría destruir no solo a mi familia, sino también a la tuya. Ella arqueó una ceja, sorprendida. ¿Mi familia? ¿De qué hablas? Álvaro bajó la voz. No sé si recuerdas la historia que contaba tu suegro sobre aquella vieja fábrica en el puerto de Santa María, la que cerró hace décadas. Se dice que hubo un accidente grave allí, pero nunca se aclararon las causas. Mi padre y tu marido estuvieron involucrados en aquel proyecto antes de que todo se complicara. Nadia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso es imposible, dijo, intentando convencerse a sí misma. Javier nunca me habló de eso. Álvaro asintió. Eso es lo grave. Nadie habla de lo que pasó, pero alguien quiere que todo salga a la luz. Y están usando a mi familia para presionarte a ti. En ese momento, un hombre entró en la cafetería. Su presencia era imponente. Alto, con barba recortada y ojos penetrantes. Llevaba una chaqueta de cuero y unos pantalones oscuros. Miró a Nadia y Álvaro con una mezcla de curiosidad y amenaza velada. ¿Buscando respuestas?, dijo con voz grave y un acento que no encajaba del todo en Andalucía. Nadia y Álvaro intercambiaron una mirada rápida, conscientes de que aquel encuentro no era casualidad. El hombre se acercó, dejando sobre la mesa un sobre cerrado. Esto es solo el principio, advirtió. Si quieren sobrevivir, tendrán que decidir qué están dispuestos a sacrificar. Antes de que pudieran responder, el hombre salió por la puerta, dejando tras de sí una estela de misterio y peligro. Nadia abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró fotos antiguas, documentos y una carta con una advertencia: no confíes en nadie. El pasado nunca muere. El reloj marcaba las 3 de la tarde, pero para Nadia el tiempo parecía haberse detenido. Sabía que su vida, y la de todos los que amaba, se encontraban en un punto de inflexión. Y mientras el sol caía en el horizonte, dejando tras de sí un cielo encendido, una pregunta resonaba en su mente: ¿quién estaba realmente detrás de todo aquello? ¿Y cuánto estaría dispuesta a arriesgar para proteger su secreto más profundo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también más peligrosa. El juego había comenzado, y las piezas se movían en la oscuridad, listas para derribar cualquier esperanza de redención. La noche cayó sobre Sanlúcar de Barrameda con un manto de estrellas que apenas lograba ocultar la inquietud que se cernía sobre Nadia Martín. En su apartamento, la luz tenue de una lámpara proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, dibujando un escenario casi teatral para la tormenta que se gestaba en su interior. Vestía un vestido negro de encaje, ceñido al cuerpo pero sin perder la elegancia, que dejaba entrever la curva sutil de sus caderas y un escote discreto que insinuaba más de lo que mostraba. Sus labios, pintados de un rojo profundo, temblaban ligeramente mientras sostenía el sobre que le había dejado aquel hombre misterioso. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Javier: estoy volando a España. Nos vemos pronto. Te amo. Un suspiro escapó de sus labios,
mezclando alivio con la creciente presión de lo que estaba por venir. De repente, un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Nadie esperaba visitas a esas horas. Abrió con cautela y se encontró con Álvaro, quien parecía tan nervioso como ella. Llevaba una chaqueta de cuero que resaltaba sus hombros anchos y unos jeans desgastados que mostraban que había recorrido más de 1 kilómetro para llegar hasta allí. Nadia, tenemos que hablar. Ahora, entró sin esperar respuesta y cerró la puerta con suavidad pero decisión. He estado investigando, dijo, mientras se sentaba en el sofá. Encontré algo que podría cambiarlo todo. Sacó de su mochila una carpeta llena de documentos y fotografías. Algunas mostraban rostros conocidos en situaciones comprometedoras, otras, recortes de prensa de hace años sobre la fábrica abandonada en el puerto. Esto no es solo un accidente ni un chantaje, continuó. Hay una red involucrada. Personas poderosas que harán cualquier cosa para que esto no salga a la luz. Nadia sintió un nudo en la garganta. La dimensión del problema superaba todo lo que había imaginado. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Álvaro sonrió con ironía. Eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. Tendremos que jugar a su juego, y para eso necesitaremos aliados. En ese instante, el teléfono de Nadia sonó de nuevo. Era un número desconocido. Con el corazón en un puño, contestó. Dígame, una voz distorsionada respondió. Cuidado, Nadia. No todos los que parecen amigos lo son. Mira detrás de ti. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe fuerte la hizo girar. En el umbral, una figura oscura se desvaneció entre las sombras del pasillo. Nadia sintió un frío que le atravesaba el cuerpo. Álvaro se levantó rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a ella. Ella asintió, aunque su pulso seguía acelerado. Esto se está poniendo serio, murmuró. Decidieron que lo mejor sería unir fuerzas con el inspector García. A la mañana siguiente, se encontraron en la comisaría, un edificio antiguo de piedra que olía a historia y secretos. El inspector, con su habitual porte serio y esa mezcla de paciencia y determinación, los recibió con una mirada que lo decía todo. He estado revisando los archivos, dijo. Todo apunta a una conspiración que se remonta a décadas atrás. Pero necesitamos pruebas sólidas. Nadia y Álvaro intercambiaron una mirada cargada de esperanza y miedo. Vamos a conseguirlas, aseguró Nadia, sintiendo que a pesar del peligro, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mientras salían de la comisaría, una sombra los observaba desde un rincón oscuro. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. El juego apenas había comenzado, y las piezas estaban a punto de moverse de nuevo, esta vez con consecuencias irreversibles. El destino de Nadia, Álvaro y Javier pendía de un hilo, y la oscuridad que los rodeaba se hacía cada vez más profunda. Nadie estaba a salvo, y el misterio que los envolvía amenazaba con destruirlo todo, pero, en el fondo, una pregunta retumbaba en el silencio de la noche. ¿Quién era realmente el enemigo y qué precio estarían dispuestos a pagar para descubrir la verdad?